La tercera historia tiene que ver con Silicon Valley. Y hay un secreto en la tecnología que me parece que hay como una función de espiral, de donde la historia se repite un poco a sí misma. Y a veces es interesante cuando se ve este patrón de donde se están repitiendo las innovaciones, porque fuimos del Pocket Radio al Walkman y del Walkman al iPod. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuáles son las variables que están influenciando esa función? Y hay un secreto en Silicon Valley que me parece súper interesante cuando se habla de innovación tecnológica. Siempre me parece que se tiene que mencionar la famosa regla de Moore. La regla de Moore, para sintetizarla muy brevemente, en la década del año 65, Gordon Moore, que era uno de los fundadores y presidentes de Intel, la mayor compañía de microprocesadores del mundo, dijo que básicamente la cantidad de transistores que se puede meter en un microprocesador se iba a duplicar cada 18 meses y consecuentemente se iba a bajar el costo de esos transistores. La década del 60, el rango de transistores que entraban en un microprocesador, la década del 70 más bien, que el microprocesador es más de esa época, estaba en el rango de los 10.000, 50.000 y exponencialmente, duplicándose su capacidad cada 18 meses, hoy tenemos transistores. Hoy ya no se habla ni siquiera de cantidad de transistores en un microprocesador, sino de cantidad de núcleos dentro de un microprocesador. O sea, se llevó la discusión a un nivel de abstracción más alto. Entonces, y la ley de Moore lo que tiene es que se cumplió a rajatabla e incluso se superó en sus expectativas durante los últimos 35 o 40 años. Lo cual es un fenómeno bastante interesante para analizar un poco el futuro, hacia dónde va la tecnología. Entonces, en ese ejercicio es interesante imaginarnos por un momento que estamos en 2004 y que tenemos la idea de hacer un servicio de Internet donde le voy a permitir a la gente subir videos y poder yo después distribuir ese video y hacer lo que cualquier persona que esté conectada a Internet pueda ver ese video. Si yo soy un hombre de negocios y quiero pensar mis costos en relación a hacer este servicio en Internet, tengo que pensar cuánto me costaría en ancho de banda, en tiempo de procesamiento, en el software que voy a usar, procesar esa cantidad de videos. Cuánto me costaría cada video que yo pongo en mis servidores. Y además también prestar atención a los disruptores del mercado. Cómo es el crecimiento de cámaras digitales, cómo es el crecimiento de dispositivos para sacar fotos digitales, de las computadoras, del acceso al ancho de banda para poder subir altos volúmenes de información. Contemplando todas esas cuestiones, si yo lo miro desde la perspectiva de la ley de Moore, yo puedo sacar una cuenta muy rápida y decir, bueno, cada video que yo quiera en 2004 poner en mis servidores, me va a salir $50 cada video. Y si suben 100.000 videos, me va a salir, bueno, 100.000 por 50, $500.000 de inversión es lo que yo necesito para mantener vivo este sistema. Pero si miro hacia el futuro y digo, los costos de microprocesadores, que es lo que está influenciando desde las cámaras digitales hasta el ancho de banda, hasta el procesamiento y todo lo que tiene que ver con la tecnología digital, si ese costo se va a ir bajando cada 18 meses, yo sé que este costo de $50 en 2004 va a ser un costo de $25 en 2006, de $12.50 en 2008 y de $6 en 2010. Entonces se va a ir bajando ese costo. Entonces yo voy a tener si puedo pensar en 2004 que voy a tener esas oportunidades a futuro de poder desarrollar esta tecnología a un costo accesible por inversión de riesgo y incluso pensar un modelo rentable desde el punto de vista de la publicidad, yo creo que hay un futuro súper interesante. Y creo que por ahí un poco, no sé si accidentalmente o conscientemente, ese fue el ejercicio que hicieron los fundadores de YouTube cuando diseñaron su infraestructura y su forma de escalar ese volumen de procesamiento de videos hace 3, 4 años y fueron descubriendo cómo esos costos van bajando año a año gracias a entender cómo funciona la ley de Moore. Esto es muy interesante para pensar hacia dónde va la tecnología un poco hacia el futuro. Y esto, obviamente, la tecnología, y sabemos todos los que estamos en Internet día a día, tiene un impacto enorme. Se ve en la música también, a grosso modo, la música en el siglo XIX era algo que solo podía ser consumido por un par de aristócratas que podían ir a ver una filarmónica. Y después con la radio y con el disco de vinilo y con el compact disc y con el MP3 en última instancia, los costos de la música bajaron y se democratizó el acceso a la música de una forma fenomenal, al punto que hoy por un costo casi cero tenemos acceso a cualquier canción de cualquier parte del mundo. Entonces es interesante cómo la tecnología va generando estas oportunidades, porque la industria de la música hoy se está reconfigurando por completo y hay un montón de oportunidades dentro de lo que es la industria de la música. También tiene un impacto en las formas que concebimos el copyright.
donde, por ejemplo, hoy la música, al tener un costo prácticamente cero y no ser rentable y se comparte libremente en todo el mundo, se cuestiona la validez de una ley del siglo XIX como la ley de copyright y se empiezan a plantear alternativas como el copyleft o el Creative Commons, que son contratos alternativos al contrato de copyright. Y son cambios culturales muy profundos. Pero lo interesante es que la historia no se repite a sí misma, porque esto mismo pasó también hace 500 años con el invento de una gran tecnología de información como fue la imprenta. La imprenta terminó por transformar absolutamente toda la sociedad. Fue una innovación tecnológica que Internet, si puede ser comparado con algo, es con la imprenta. La imprenta generó el sistema de capitalista de emisión de billetes, se hacen con la imprenta, el sistema de contratos, sistemas de difusión de la información, de libros, a tal punto que hay historias del siglo XVI y del siglo XV donde los dueños de los teatros de Europa se quejaban y se oponían a la imprenta porque creían que le iban a sacar su negocio y que la gente iba a dejar de ir a su teatro porque esa obra que se veía solo en su teatro iba a poder ser vista en varios teatros. Entonces, es interesante entender cómo la tecnología se repite a sí misma a veces y estos disruptores que van causando cambios muy profundos en la forma en que entendemos cómo funciona la tecnología. Ahora quiero hacer una cosa más editorial por ahí y dar un poco mi opinión sobre el panorama de lo que históricamente yo vi en Argentina y lo que me parece interesante animar a proponerse para el futuro de Argentina en su rol como el líder tecnológico, si es que somos algo cercano a eso. Por un lado, yo creo que hay dos fórmulas en Argentina históricas. Una es la fórmula regional. Yo veo que hay algo que funciona muy bien en Estados Unidos, veo que hay algo que funciona muy bien en un mercado desarrollado y lo trato de importar y de traer a la región a la que yo quiero explotar, a la región latinoamericana.